Bienvenido al canal Historia en Foco. No olvides suscribirte al canal para no perderte más videos como este. Disfruta del video. En esta foto, tomada entre las décadas de 1880 y 1890, vemos a una mujer nativa americana en un campamento, junto a soportes de carne secándose. Este tipo de escena era común entre muchas tribus indígenas de América del Norte, que dependían de la carne seca como una importante fuente de alimento. La práctica de secar carne permitía la conservación del alimento por largos periodos, esencial para la supervivencia durante los meses de invierno o en tiempos de escasez. Los tipis al fondo son característicos de las viviendas móviles utilizadas por estas tribus, destacando su estilo de vida nómada y su adaptabilidad al entorno. Cruzando el pequeño río Colorado, vemos dos vagones cubiertos en una imagen fechada en 1903. Estos vagones, tirados por caballos, están atravesando el río junto a un ferry de cable, un medio de transporte crucial para cruzar ríos antes de la construcción de puentes modernos. La presencia del ferry de cable sugiere que este era un punto de cruce establecido, utilizado para facilitar el viaje de los pioneros y colonos hacia el oeste. La imagen captura un momento de transición y muestra la resistencia e ingenio de los colonos de la época. Esta fotografía de 1873 muestra la casa de los cazadores de búfalos en Sheridan, Kansas. En la imagen, podemos ver una cabaña de tierra, construida parcialmente debajo del nivel del suelo, que servía como refugio temporal para los cazadores. Cerca de la cabaña, hay un tendedero improvisado donde se está secando carne de búfalo al sol. También vemos una carreta que se utilizaba para transportar a los cazadores y sus suministros. Esta imagen ofrece un vistazo a la vida dura y primitiva de los cazadores de búfalos en la frontera americana, donde la caza del búfalo era una actividad crucial para el sustento y el comercio. En esta fotografía de la década de 1880, un gran grupo de personas se reúne para un picnic escolar y una fiesta de cumpleaños en el rancho Jack Pearl. El elemento destacado de la imagen es la diligencia McLaughlin, utilizada para transportar el correo de los Estados Unidos, que está llena de niños y adultos. La escena transmite una sensación de comunidad y celebración, mostrando a personas de todas las edades vestidas con trajes típicos de la época. La diligencia, tirada por caballos, simboliza un medio de transporte crucial antes de la popularización de los automóviles y ferrocarriles, mientras que la alegre reunión refleja las tradiciones sociales y culturales del viejo oeste estadounidense. Esta fotografía muestra a la policía indígena Cheyenne alrededor de 1880. La policía indígena se estableció para mantener el orden dentro de las reservas, a menudo bajo la supervisión de agentes del gobierno de los Estados Unidos. Los hombres en la foto están uniformados y armados, destacando su papel oficial. Este grupo de policías desempeñaba un papel crucial en la aplicación de las políticas gubernamentales y en el mantenimiento de la paz dentro de sus comunidades. La imagen también evidencia el impacto de las políticas de asimilación y control sobre los pueblos indígenas durante ese período. Fotografía de alrededor de 1870 muestra un tren de emigrantes mormones en Echo Canyon. El tren de carretas es una imagen icónica de las migraciones del siglo XIX en los Estados Unidos, donde grupos de personas atravesaban vastas distancias en busca de nuevas tierras y oportunidades. Echo Canyon era una ruta importante utilizada por los pioneros mormones que se dirigían al oeste, particularmente al territorio que se convertiría en Utah. La imagen captura la determinación y la resistencia de estos emigrantes, que enfrentaban diversas adversidades durante sus viajes. En esta fotografía de aproximadamente 1902, vemos un ferrocarril de madera con un carro siendo tirado por 8 caballos. La extracción de madera era una industria crucial a principios del siglo XX, y este método de transporte de grandes troncos muestra el ingenio y la fuerza necesarios para tal tarea.
El uso de caballos para tirar de carros cargados de madera sobre rieles improvisados era común antes de la popularización de vehículos motorizados. Esta imagen resalta el arduo trabajo y la colaboración entre humanos y animales en la industria maderera de esa época. Esta fotografía, tomada en 1872, muestra el interior del rancho de Southall, en el condado de Fremont, Idaho. La escena revela a un grupo de hombres reunidos alrededor de una chimenea, rodeados de armas y herramientas colgadas en las paredes de madera. La chimenea no solo proporcionaba calor, sino que también se usaba para cocinar, como lo indican la olla y otros utensilios. Los hombres parecen estar relajándose después de un día de trabajo, leyendo o conversando. Esta imagen ofrece una visión rara de la vida diaria y el entorno laboral en un rancho del viejo oeste, destacando la simplicidad y rusticidad de las viviendas de esa época. En 1872, esta fotografía captura la delegación Crow, un grupo de líderes nativos americanos en trajes tradicionales, acompañados por representantes del gobierno de los Estados Unidos. Esta imagen simboliza un momento significativo de diplomacia y negociación entre el gobierno estadounidense y las tribus indígenas. Las delegaciones como esta eran frecuentes en el intento de resolver disputas territoriales y cuestiones de soberanía indígena. La presencia de líderes indígenas en vestimentas tradicionales, junto a oficiales estadounidenses, bien vestidos, resalta el contraste cultural y las complejas relaciones entre ambos grupos durante el período de expansión hacia el oeste. Esta fotografía de 1875 muestra un campamento de mineros en los filones North Star y Mountaineer, ubicado en el condado de San Juan, Colorado. Los hombres están descansando en un entorno montañoso, rodeados de sus herramientas y tiendas de campaña. La minería en Colorado durante este período fue una empresa ardua y peligrosa, con los mineros enfrentando condiciones adversas y riesgos constantes en la búsqueda de metales preciosos. Esta imagen ofrece una visión de la vida cotidiana de estos trabajadores y de los paisajes desafiantes donde realizaban sus actividades. En 1890 aproximadamente, esta fotografía muestra la ciudad de Red Mountain, en Colorado. Situada en una zona montañosa, Red Mountain Town fue uno de los muchos asentamientos mineros que surgieron durante el auge de la minería de plata. La ciudad prosperó por un breve periodo, reflejando el auge económico y el subsiguiente declive que era común en estas ciudades mineras. Las casas y estructuras visibles en la imagen ofrecen una visión de la arquitectura y el modo de vida de los habitantes de la época, rodeados por la belleza agreste de las montañas rocosas. Alrededor de los años 1880 y 1890, esta fotografía muestra a hombres nativos americanos con postes telegráficos al fondo. La imagen es un ejemplo de la época de transición para muchas tribus nativas, donde la modernización, simbolizada por los postes telegráficos, comenzaba a penetrar en sus territorios tradicionales. La presencia de los nativos americanos, vestidos con sus ropas tradicionales, contrastando con la infraestructura moderna al fondo, destaca el impacto de los cambios tecnológicos y culturales en la vida de las poblaciones indígenas en los Estados Unidos. Cerca del año 1900, esta fotografía muestra a dos mineros pesando oro en una cabaña cerca de Nome, Alaska. En la imagen, los mineros utilizan una balanza de precisión para medir el valor del oro extraído, con uno de ellos sosteniendo una bolsa mientras el otro observa atentamente el proceso. Esta escena es emblemática de la fiebre del oro en Alaska, donde muchos buscaban fortuna, enfrentando las duras condiciones climáticas y de trabajo. En esta imagen del rancho Irvine en California, tomada en el año 1891, vemos una escena vibrante de trabajo agrícola. La fotografía captura a los trabajadores en medio de la cosecha, utilizando maquinaria de la época y carretas tiradas por caballos para transportar heno. La organización y cooperación son evidentes, con los trabajadores posicionados alrededor de la maquinaria y las carretas, listos para continuar con sus tareas. Esta imagen es un testimonio de la agricultura intensiva y las técnicas de cultivo utilizadas a finales del siglo XIX. La fotografía muestra al famoso fotógrafo
William Henry Jackson, en la cima del monte Washburn, tomada en 1871. En esta imagen, Jackson está montado en su caballo, acompañado de un burro cargado con su equipo fotográfico. Esta fotografía no solo destaca la perseverancia y dedicación de Jackson para capturar imágenes del oeste americano, sino que también sirve como testimonio del desafío físico que enfrentaban los fotógrafos en la era premoderna, cuando transportar equipo pesado por terrenos difíciles era parte integral del proceso. En la fotografía tomada en 1905, vemos a los jefes Sioux montados en sus caballos. Están adornados con elaborados tocados de plumas, que son símbolos de prestigio y honor dentro de sus culturas. Este período, a principios del siglo XX, fue una época de grandes cambios y desafíos para los pueblos indígenas en los Estados Unidos, marcando la transición forzada de sus tradiciones de vida libre en las llanuras a la vida en las reservas. Esta imagen captura un momento de resistencia cultural y orgullo en medio de un período de opresión y adaptación forzada. La foto tomada en 1903 muestra a dos cazadores de pie sobre un búfalo muerto en Fort Pierre, Dakota del Sur. Esta imagen representa un período en el que la caza del búfalo era común, contribuyendo a la casi extinción de estos animales en América del Norte. La caza del búfalo fue un evento significativo que impactó profundamente a las poblaciones indígenas, que dependían de estos animales para la alimentación, el vestido y otros aspectos de su vida diaria. La imagen también ilustra la dependencia del transporte y el trabajo con caballos en esa época. La foto muestra a Tazunca, también conocido como Plenty Horses, junto a dos soldados, tomada alrededor de 1891. Plenty Horses era un miembro de la tribu Lakota, famoso por su papel en la masacre de Wounded Knee y por su juicio posterior. Fue acusado de matar al teniente Edward Casey, un incidente que destacó las tensiones entre los nativos americanos y el gobierno de los Estados Unidos durante ese periodo. La presencia de los soldados junto a Tazunca subraya la vigilancia y el control militar sobre los pueblos nativos en esa época. La escena retratada en esta fotografía, tomada por John C. H. Graville, alrededor de 1887, muestra a un grupo de nativos americanos observando el proceso de desollar un buey. Este tipo de actividad era común y esencial para las tribus indígenas, ya que la carne, la piel y los huesos del animal se utilizaban de diversas maneras, desde alimentos hasta ropa y herramientas. La imagen también evidencia la presencia de un hombre blanco, destacando la interacción y a menudo la tensión entre las culturas indígenas y los colonos europeos en esa época. En esta fotografía tomada entre 1900 y 1905, vemos a tres mineros en Goldfield, Nevada, junto a un carro cargado con suministros para el campamento. Goldfield fue un importante centro de minería durante el auge de la fiebre del oro, a principios del siglo XX. Los mineros dependían de burros para transportar suministros pesados y esenciales para su supervivencia y trabajo en las áreas remotas y áridas del oeste estadounidense. La imagen ilustra la difícil vida de los mineros y la logística involucrada en sostener sus operaciones. En esta fotografía tomada alrededor de 1913, vemos a dos nativos americanos observando una película fotográfica. Están en un entorno natural, con tiendas típicas al fondo, probablemente en una reserva o lugar de reunión. La imagen captura un momento de curiosidad e interacción con la tecnología de la fotografía, que era relativamente nueva en ese momento. Este retrato también refleja la vida y la cultura de los pueblos nativos americanos a principios del siglo XX, mostrando un encuentro entre tradiciones ancestrales e innovaciones modernas. Retrato de finales de la década de 1890, capturado por Christian Barthelmess, vemos a un grupo de personas posando con una carreta tirada por caballos. Las personas dentro y alrededor de la carreta están vestidas con ropas típicas de la época, sugiriendo un momento de pausa o esparcimiento. Esta imagen ofrece una visión de la vida cotidiana a finales del siglo XIX, cuando el transporte en carreta era común y esencial para la movilidad y el comercio.
En este retrato tomado el 28 de septiembre de 1864, vemos a la delegación Cheyenne y Arapaho en el campamento Weld, Colorado. Este encuentro ocurrió durante un período de intensas negociaciones y conflictos entre los nativos americanos y el gobierno de los Estados Unidos, reflejando las tensiones y desafíos que enfrentaban las tribus indígenas en su esfuerzo por mantener sus tierras y modos de vida frente a la expansión hacia el oeste. Este retrato de grupo de jefes Lakota, tomado alrededor de 1891, muestra a líderes importantes de una de las tribus nativas americanas más conocidas. Los Lakota, también conocidos como Sioux, fueron una de las principales naciones indígenas que resistieron la colonización y la expansión de los Estados Unidos en el siglo XIX. La fotografía captura la dignidad y la determinación de estos jefes, que lucharon para preservar sus tierras, cultura y modo de vida ante las presiones y conflictos con los colonos. La imagen es un testimonio visual de la resiliencia y el liderazgo de los Lakota durante un periodo de gran adversidad. Este grupo de mineros, fotografiado durante la fiebre del oro en California, en la década de 1850, retrata uno de los períodos más icónicos y tumultuosos de la historia estadounidense. El descubrimiento de oro en 1848 llevó a una migración masiva de personas de todo el mundo a California, todas en busca de fortuna. Los mineros en la imagen representan la diversidad y la determinación de los individuos que participaron en esta incansable búsqueda de riquezas. La vida de los mineros estaba marcada por condiciones de trabajo difíciles, viviendas precarias y un entorno a menudo peligroso. Sin embargo, esta también fue una época de oportunidades sin precedentes y de rápida expansión económica. En finales del siglo XIX, en 1895, la oficina de un periódico en Delamar, Nevada, representa un vínculo vital en la comunicación y la difusión de noticias en una época de cambios rápidos. La foto muestra a un hombre mayor, probablemente el editor o impresor, junto a un joven asistente, ambos involucrados en el proceso de producción del periódico. Delamar, conocida como Ciudad del Pecado, era un próspero centro de minería de oro y los periódicos desempeñaban un papel crucial en mantener a la comunidad informada sobre eventos locales, cuestiones políticas y oportunidades económicas. Las operaciones de impresión en aquella época eran laboriosas y requerían habilidad y precisión, reflejando la dedicación de los profesionales de la prensa. La imagen, fechada en 1906, captura la vida cotidiana en la reserva indígena de Fort Belknap, en Montana. Establecida para las tribus Assiniboine y Gros Ventre, esta reserva fue una de las muchas creadas por el gobierno de los Estados Unidos durante el siglo XIX. En el centro de la imagen, un hombre a caballo y otro interactúan frente a un tipi, mientras un niño está sentado cerca. La bandera de los Estados Unidos, visible en el tipi, simboliza la imposición de la autoridad estadounidense sobre las tierras indígenas. Las reservas a menudo estaban situadas en áreas menos fértiles, lo que dificultaba la subsistencia de las tribus. En la imagen, H.W. Elliot está montado en su caballo, capturado por la lente del renombrado fotógrafo William Henry Jackson alrededor de 1870. Este retrato fue tomado durante la encuesta Hayden, una de las primeras y más importantes expediciones de levantamiento geológico del oeste de los Estados Unidos. La encuesta, liderada por Ferdinand Vandenberg Hayden, tuvo un papel crucial en la exploración y documentación de áreas como el Parque Nacional de Yellowstone. El trabajo de Jackson, incluido este retrato, ayudó a capturar la esencia de los exploradores y la vastedad de los paisajes que encontraron. En esta imagen, vemos a un prospector sosteniendo una escopeta y guiando a su burro cargado de suministros. Alrededor de 1903. La figura del prospector es icónica en el contexto de la fiebre del oro en los Estados Unidos, especialmente durante los siglos XIX y principios del XX. Estos individuos eran conocidos por su valentía y determinación en la búsqueda de fortuna, explorando regiones remotas y enfrentando innumerables adversidades. La escena capturada refleja la vida austera
y las condiciones desafiantes enfrentadas por aquellos que buscaban oro en áreas como Oregón, donde se tomó esta foto. En la fotografía, vemos a la familia Rowding posando frente a su casa de césped, fechada aproximadamente en 1886. Las casas de césped eran comunes en las grandes llanuras de los Estados Unidos, donde la madera escaseaba y el césped era abundante. Estas estructuras se construían con bloques de tierra cortados y apilados para formar paredes. La imagen captura un aspecto de la vida cotidiana de los pioneros, mostrando a la familia, sus caballos e incluso una vaca en el techo de la casa. Este tipo de residencia era esencial para los colonos que enfrentaban condiciones climáticas extremas y desafíos en la agricultura. Aquí observamos una parte de las grandes obras de Homestake, en Lead City, Dakota del Sur, fechada aproximadamente en 1889. La mina Homestake fue una de las minas de oro más productivas y duraderas de los Estados Unidos, establecida durante la fiebre del oro de Black Hills en 1876. Esta mina fue la mayor productora de oro de América del Norte hasta su cierre en 2002. La imagen revela la escala industrial de la operación, con varios edificios y pilas de desechos, ilustrando la importancia de la minería para el desarrollo económico de la región. En esta fotografía, vemos a una familia posando frente a una cabaña de troncos en Nuevo México, alrededor de 1895. Las cabañas de troncos eran comunes en las áreas rurales y fronterizas de los Estados Unidos durante el siglo XIX. Construidas con recursos locales, estas cabañas eran robustas y ofrecían protección contra los elementos. La imagen captura un momento cotidiano de la vida de los pioneros, reflejando tanto la simplicidad como la autosuficiencia de estas familias. La fotografía muestra a hombres en una hacienda de ganado en la Sierra Madre, alrededor de 1900. Las haciendas de ganado eran comunes en las áreas rurales de los Estados Unidos, especialmente en el oeste, donde vastas extensiones de tierra se utilizaban para la cría de ganado. Los hombres en la imagen son probablemente agricultores o trabajadores rurales que cuidan del ganado. El paisaje al fondo resalta las montañas de la Sierra Madre, una característica geográfica significativa en la región. La imagen captura un aspecto importante de la vida rural y del desarrollo agrícola a principios del siglo XX. La fotografía muestra a caballeros y buscadores de oro en la estación ferroviaria White Pass and Yukon, en Alaska, alrededor de 1900. La construcción del ferrocarril White Pass and Yukon Road fue crucial para el desarrollo de la región, especialmente durante la fiebre del oro de Klondike. Esta imagen captura el espíritu pionero de la época, con hombres elegantemente vestidos, esperando para abordar o llegar de sus viajes. La estación era un punto vital de conexión para aquellos que buscaban fortuna en el frío norte. La presencia de buscadores de oro sugiere la esperanza y el arduo trabajo involucrados en la búsqueda de oro. Esta foto retrata el pozo de León en el desierto, donde se vendía agua, en el desierto de Colorado entre 1890 y 1900. A finales del siglo XIX, la escasez de agua era un gran desafío para los pioneros que intentaban colonizar áreas desérticas. El pozo de León fue una fuente importante de sustento para muchas personas que viajaban por el desierto árido, y la venta de agua se convirtió en una actividad lucrativa. La imagen ilustra la infraestructura rudimentaria y los hombres que dependían de este recurso vital, destacando las duras condiciones de vida y trabajo de la época. Esta fotografía, tomada en 1874, retrata a un joven nativo americano con su perro en Utah. El niño está adornado con collares y otros ornamentos tradicionales, sosteniendo un arco mientras está sentado junto a su fiel compañero canino. La imagen captura un momento de tranquilidad y conexión entre el joven y su mascota, reflejando la importancia de los lazos familiares y comunitarios entre los pueblos indígenas. Esta fotografía sirve como un testimonio visual de la cultura y las tradiciones de los nativos americanos durante el siglo XIX. Capturada alrededor de 1866, esta imagen muestra una cabaña de minero en las montañas de Sierra Nevada. La construcción de madera, típica de las viviendas de los pioneros,
servía como refugio para los mineros que exploraban la región en busca de oro y otros minerales preciosos. La escena ilustra la vida rústica y las duras condiciones enfrentadas por estos trabajadores. Las cabañas eran frecuentemente construidas por los propios mineros, utilizando los recursos naturales disponibles en las cercanías, reflejando la autosuficiencia necesaria para sobrevivir en las fronteras del Viejo Oeste. En esta imagen de 1873 vemos a miembros de la tribu Navajo cerca del antiguo Fort Defiance, en Nuevo México. El grupo está reunido alrededor de una estructura simple de madera, posiblemente una vivienda tradicional, con algunas personas involucradas en actividades diarias y un niño jugando. La foto ofrece un vistazo a la vida cotidiana de los Navajo durante el siglo XIX, destacando la resiliencia y la riqueza cultural de esta comunidad indígena en medio de los desafíos de la colonización y el desplazamiento forzado. La imagen, fechada aproximadamente en 1889, retrata la carrera por tierras en Oklahoma. Multitudes de personas, junto con caballos y carretas, están reunidas, ansiosas por reclamar sus parcelas de tierra. Este evento histórico, conocido como Land Rush, ocurrió cuando el gobierno de los Estados Unidos abrió áreas de tierras indígenas para colonización, resultando en una carrera frenética por propiedad. La escena captura la intensidad y la expectativa de estos pioneros, destacando un periodo significativo de expansión y colonización en el oeste americano. Esta fotografía, tomada alrededor de 1895, muestra el campamento de caza del Capitán Scott en la reserva del río Washita. El grupo, compuesto por hombres, mujeres y niños, está posicionado frente a grandes tiendas de campaña, indicando una expedición de caza bien organizada. La presencia de perros y la vestimenta de los participantes reflejan una mezcla de aventura y comodidad, típica de las expediciones recreativas de la época. La imagen captura un momento de ocio y socialización entre los pioneros, destacando el espíritu comunitario y las actividades al aire libre que eran populares a finales del siglo XIX. En esta fotografía de 1882, una familia de pioneros está posicionada fuera de su casa de barro. Estas casas, conocidas como sod houses, eran construidas utilizando bloques de tierra cubiertos de hierba, una solución práctica y accesible en las llanuras, donde la madera era escasa. La imagen destaca la simplicidad y la dureza de la vida pionera, con la familia vestida de manera modesta y rodeada por un entorno desolado y nevado. Esta fotografía ofrece una visión auténtica de las condiciones de vida y la resiliencia de los pioneros que se establecieron en las áreas rurales del oeste americano. La fotografía, tomada entre 1880 y 1910, muestra a miembros de la tribu Shoshone en su campamento. Las tradicionales tiendas cónicas, conocidas como tipis, son visibles al fondo, rodeadas por un paisaje montañoso. El grupo de personas incluye hombres, mujeres y niños, todos vestidos con trajes típicos de su cultura. Esta imagen destaca la vida cotidiana y la organización social de los Shoshone, reflejando su adaptación al entorno natural y sus prácticas culturales durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En esta fotografía de aproximadamente 1894, vemos una carreta tipo Prairie Schooner de los años 1850. Estas carretas eran esenciales para los pioneros durante la expansión hacia el oeste de los Estados Unidos, permitiendo el transporte de bienes y personas a través de las vastas praderas. Conocidas por su durabilidad y capacidad de carga, las Prairie Schooners eran a menudo tiradas por mulas o bueyes. La imagen captura la simplicidad y la ingeniosidad del diseño, reflejando la importancia de estos vehículos en la migración y el desarrollo de las fronteras americanas. En la imagen de aproximadamente 1866, vemos la oficina de Wells Fargo Enco Express, en Virginia City, Nevada. La escena es animada, con varias personas y caballos reunidos frente al edificio. Wells Fargo & Co. fue una empresa crucial en el desarrollo del oeste americano,
ofreciendo servicios de transporte expreso y bancarios. Esta fotografía captura la importancia del comercio y el transporte durante la era de la minería, cuando Virginia City era un centro próspero debido a los descubrimientos de plata en el Comstock Lode. La fotografía, tomada entre 1887 y 1892, muestra una diligencia de tesoro en las Black Hills. Estas diligencias se utilizaban para transportar oro y otros valores desde minas y bancos, a menudo escoltadas debido al riesgo de asaltos. La escena retrata un equipo de caballos tirando de la diligencia, con hombres armados en el asiento del conductor, listos para proteger la valiosa carga. Este tipo de transporte era común en el Viejo Oeste, donde la seguridad de los bienes era una preocupación constante debido a la presencia de bandidos y otras amenazas. En esta fotografía de 1888, Dick Latham es visto regresando a casa con un antílope en Wyoming. Montado en su caballo, muestra su presa de caza atada al animal. Un reflejo común de las prácticas de subsistencia de los pioneros del Viejo Oeste. La caza no solo era una fuente de alimento, sino también una demostración de habilidad y resiliencia en un entorno a menudo inhóspito. La imagen destaca la relación cercana entre el hombre y la naturaleza, esencial para la supervivencia en los vastos y salvajes paisajes americanos. Entre 1865 y 1870, muestra la oficina de Holliday's Overland Mail and Express Co. en Denver, Colorado. La Holiday Overland Stage Company fue una importante empresa de transporte que operaba diligencias para el transporte de correo, pasajeros y carga a través de las rutas pioneras del oeste americano. En la fotografía, vemos una diligencia tirada por caballos frente al edificio de ladrillo, con varios hombres listos para el viaje. Este escenario ilustra la vitalidad y la importancia del transporte terrestre en el desarrollo de las comunicaciones y el comercio durante el período posterior a la Guerra Civil en los Estados Unidos. La fotografía, tomada entre 1848 y 1853, muestra a mineros de oro en El Dorado, California. Este período es conocido como la fiebre del oro en California, cuando miles de personas migraron al estado en busca de riqueza. En la imagen, vemos a los mineros trabajando en un área excavada, utilizando herramientas y métodos tradicionales de minería. La cabaña al fondo y el paisaje montañoso refuerzan la naturaleza ardua y primitiva de las condiciones de trabajo. Esta imagen captura la esperanza y la perseverancia de los pioneros en busca de una nueva vida y fortuna en el oeste americano. En el pasado, era común durante las celebraciones de Navidad que las mujeres se arrodillaran frente a sus maridos para pedir disculpas por los errores cometidos durante el año. Esta imagen muestra a un grupo de mujeres arrodilladas, en un gesto de humildad y arrepentimiento, mientras los hombres de pie observan. Esta práctica reflejaba las normas sociales de la época, donde se esperaba que las mujeres mantuvieran la armonía en el hogar y reconocieran sus errores de manera pública. Esta tradición es un testimonio de las dinámicas de género y los valores morales que prevalecían en la sociedad de entonces.